palabra, pero sobre todo son estos momentos de adoración en espíritu y en verdad junto a nuestra familia en Cristo. El día de hoy, Dios Padre, llena cada mente, llena cada corazón, y que seas tú, Dios, hablando a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada, nuestro hermano Samuel, nuestro líder de jóvenes aquí en Comunidad Conexión, nos hablaba de que tú y yo ahora somos llamados al ministerio de la reconciliación. Di conmigo, reconciliación. No somos llamados al ministerio de la pelea, ¿ok? No somos llamados al ministerio de la discordia. No somos llamados al ministerio de todo lo contrario a la reconciliación. Tú y yo somos llamados por medio de Cristo Jesús para reconciliación. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Que ahora tú y yo somos colaboradores del reino. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres un colaborador de Jesús. Eres un compañero de milicia. Eres parte de este ejército de Dios y eres un colaborador. Y mira, vámonos de lleno. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues, nosotros, es una continuación. No se terminó el capítulo 5 y ahí muere, esto continúa, ¿ok? Así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿Colaboradores de quién? De Cristo, ¿no es cierto? De Jesús. Él nos ha llamado colaboradores suyos. Ahora, muchas veces nosotros tenemos algo de trabajo e invitamos a alguien a trabajar con nosotros, ¿no es cierto? Trabajar, vente a trabajar conmigo, vamos a hacer esto, vamos a echar un piso, vamos a levantar esta pared, vamos a hacer algo, y te invito o invitas tú a alguien a trabajar contigo. Esa es la invitación que tenemos de parte de Jesús. Ahora, ¿este trabajo es mío? No. Este no es mi trabajo. Sin embargo, Dios me permite ser un colaborador de su reino. No es porque Dios me necesita, es porque Dios me da la oportunidad. Decía una historia que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, que cada mañana salía el papá, cada semana, salía el papá con su podadora, la encendía y empezaba a caminar y empezaba a podar el zacate de su césped, de su casa. Pero junto con él, cada mañana que él hacía eso, cada mañana salía su niño de 4 años y sacaba su podadora de plástico y empezaba a hacer lo mismo que su papá. ¿Cuánto césped crees que cortó ese niño ese día? Nada, ¿no es cierto? Nada. El papá hizo todo el trabajo. Sin embargo, es tan importante que aún a sus 3, 4 años el niño aprenda que es parte del trabajo, ¿no es cierto? Nuestro Dios puede hacer esto con sus ángeles y Él solo, de verdad. Sin embargo, nos ha escogido a ti y a mí para ser esos que llevan la reconciliación. Ahora, ¿reconciliación de qué? ¿Qué se quebró? ¿Qué se rompió? ¿Qué se perdió? La reconciliación de el mundo, de la humanidad para con Dios. Y eso solo lo hace Cristo Jesús. Tú y yo solo podemos ser portavoces, pero tú y yo no podemos dar salvación. Esa solo le da a Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero como colaboradores suyos, no se trata de mí, no se trata de esta iglesia, no se trata de los pastores, se trata de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se trata de mí, es su trabajo, somos colaboradores suyos. Nosotros le estamos ayudando a Dios. No es que Dios nos esté ayudando a nosotros en este trabajo. Somos nosotros los ayudantes. ¿Cuántos dicen amén?
Toma mucha humildad el decir, esto no se trata de mí, este es Dios, esto es para Dios y toda la gloria se la lleva Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces tomamos una actitud muy orgullosa y decimos, oh, es que ya viste todo lo que yo hice, ya viste todo lo que yo he logrado, ya viste, entonces es para ti. Este trabajo no es para nosotros. El trabajo de la reconciliación es de Dios, es para Dios, y tú y yo somos afortunados de poder ser parte de su reino de esa manera. Os exhortamos también, dice la segunda parte, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo pensé que ibas a decir Santo Cordero. Eso es tan importante que tú y yo podamos entenderlo, que no recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos recibido, somos colaboradores, somos trabajadores de su reino. No seamos lo que hemos recibido de gracia, lo tenemos que dar de gracia. No seamos aquellos que abusamos de la gracia y hace que otros tropiecen. No recibáis en vano la gracia de Dios. Mira, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mira lo que dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Muchas veces llegamos a decir, es que no importa lo que diga la gente. ¿No es cierto? ¿Has escuchado a alguien que dice, es que qué importa? La gente siempre va a hablar, tú sigue haciéndolo, de todas maneras la gente siempre va a hablar. Bueno, muchas veces en eso se mancha el nombre de Dios, se mancha el nombre de Jesús, se mancha el nombre de la iglesia y sin ninguna razón, ¿no es cierto? Y tomamos en vano la gracia y ese regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Pero mira, una cosa muy diferente es que la gente esté vituperando, ¿ok? Que esté diciendo mentiras. Y cuando hablen, que sean mentiras, que no sean verdades, porque eso es muy triste. Muchas veces en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, bajo diferentes circunstancias o situaciones, ¿qué pasa? Que, bueno, en la colonia se está diciendo que en tal parte está pasando esto. En la colonia se está diciendo, pero todo es mentira. Pero qué triste cuando se está hablando y se está vituperando. ¿Qué significa eso? Se está hablando mal de algo y lamentablemente se tiene razón. Dile a la persona que está ahí a tu lado y dile, no les voy a dar razón. No les voy a dar razón. Es tan importante que tú y yo no tomemos en vano la gracia de Dios en nuestras vidas al punto de que alguien tropiece por lo que nosotros estamos haciendo. Esto es muy, muy importante. Versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Eso está muy fuerte. Yo no sé si tú estás poniendo atención a lo que dice ahí. Antes bien, nos recomendamos en todo. Di conmigo, en todo. En este momento, está diciendo el apóstol Pablo, en este momento que estoy escribiendo esta carta, tal vez en algún tiempo cometí errores, pero en este tiempo nos recomendamos en todo. Escucha esto. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y quiero decirte algo. El apóstol Pablo en este capítulo, en estos versículos, está dando sus credenciales. Di conmigo, credenciales.
necesitaba recordarle a los corintios por qué les estaba escribiendo esta carta y a qué le tenían que poner atención. Pero los corintios estaban juzgando si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era real o no era real, si lo deberían de ver, si les convenía o si no les convenía. Entonces él les dice: nos recomendamos en todo. O sea, a las pruebas me remito. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuáles pruebas? Mira, en mucha paciencia. Di conmigo, paciencia. En mucha paciencia. No solamente en paciencia, y podemos ver hechos y podemos ver todo lo que dice la palabra de Dios, que ya ha pasado tantas cosas, tantas tribulaciones. Pero en este momento está hablando de paciencia como la palabra que usa específicamente es soportar. Di conmigo, soportar. Es muy diferente solamente esperar, ¿no es cierto? Estoy esperando a que llegue alguien. Estoy esperando aquí parado estoy soportando esta lluvia, este viento, esta nieve que está cayendo, y estoy aquí, estoy soportando porque es importante. Es muy diferente solo esperar contra soportar, ¿no es cierto? Y entonces él está hablando de todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que soportar para poder llevar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en tribulaciones. Di conmigo, tribulaciones. En necesidades. Di conmigo, en necesidades. En angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Escucha esto: en pureza, en ciencia, en longanimidad. Ya sabía que me iba a equivocar en esta. Longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Y fíjate qué dice ahí al final: en amor sincero. Vamos, dilo conmigo: en amor sincero. Versículo 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Cuando leía esto decía yo: wow, qué credenciales tan más poderosas. No es con ligereza que el apóstol Pablo dice estas palabras: nos recomendamos en todo. ¿Qué has pasado tú que no haya pasado yo? Dice el apóstol Pablo. He soportado paciencia, con mucha paciencia, con cárceles, con tumultos, con todo lo peor de lo peor. Tal vez para algunos de nosotros ni siquiera hemos tenido que pasar por una de esas, ¿no es cierto? O a lo mejor estás ahorita soportando con mucha paciencia, no sé. Pero mira, cuando él hablaba con armas de justicia a diestra y a siniestra, el apóstol Pablo hablaba de que él podía luchar aún al mismo tiempo en el que él estaba siendo atacado, que aún las tribulaciones, que aún las cárceles, que aún todo esto malo que estaba sucediendo, en una palabra él podía sostener en su mano un escudo y en la otra mano una espada. Él podía seguir peleando con armas de justicia, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Puedes poner atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo, y está diciendo: van a decir que lo hacemos por una razón o por mala razón, o lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero mira, aquí está, y me tienen por
moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque él sabía en qué y en quién estaba puesta su esperanza. Estaba puesta en Cristo Jesús, aún en la cárcel, aún en tumultos, aún teniéndolo por muerto, él glorificaba el nombre del Señor. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Mira, hay notas de amor en este versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Hemos hablado, oh Corintios. Eso cuando buscaba qué es este versículo, qué habla este versículo, está diciendo pon atención, te amamos mucho, oh Corintios. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ahí te va. Los corintios estaban tan tristes y tan ofendidos por la carta de Pablo hacia ellos, diciéndoles que habían hecho cosas que no tenían que hacer, que no estaban siendo un buen ejemplo, que la idolatría, todos estos aspectos, al chiste que su problema más grande es que eran víctimas del apóstol Pablo. Ellos estaban siendo juzgados por su padre espiritual y ahora ellos se sentían mal con Pablo. Pablo los había ofendido. Hazme el favor. No estáis estrechos, no están batallando. Eso no es un problema en realidad. Somos ministros de la reconciliación, dice Pablo. Oh Corintios, nuestro corazón no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Confiaban tanto en lo que ellos creían, en lo que ellos hacían, en lo que ellos querían hacer, que no podían con lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Mira, versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y aquí viene un versículo que está muy bueno y causa muchas veces, estoy seguro que te lo sabes, causa muchas veces que tú puedas llegar a pensar una cosa, puedas llegar a pensar diferentes aspectos, ¿no? O ponerle tu propio entendimiento. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No se trata de tu propio corazón, no se trata de tu propio entendimiento. Hay cosas que son como deben de ser, porque así las estableció Dios. Te gusten o no te gusten, así tienen que ser. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así no, y ya. La palabra de Dios habla por sí sola, ¿no es cierto? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa esto? ¿Qué era el yugo? El yugo era este pedazo de madera que ponían en el cuello de un buey y del otro, y podían jalar juntos algo que era muy pesado, arar la tierra. Era para trabajar juntos, trabajar a la par. Pero ¿qué pasa si yo ahorita digo, ok, aquí en la iglesia yo voy a trabajar bien duro y me voy a poner el yugo y se lo voy a poner a Leo, mi hijo más chico de 9 años, que está de esta estatura? ¿Cómo voy a tener que caminar si yo quiero que él vaya a la par conmigo? ¿Tiene sentido eso?
Si yo quiero que Él me ayude a jalar, voy a andar acá, ¿no es cierto? Jalando. O viceversa, lo voy a traer acá colgando. Eso no es igual, eso no es. Y a eso se refiere ahora. En Deuteronomio sí habla específicamente acerca del matrimonio y de alguien que se casa con alguien que no es un creyente de Dios. Y cómo eso puede llegar a ser mal y a pasar un mal, porque escuchaba esta ilustración y me daba mucha risa. Porque la oración en el Padre Nuestro dice: líbranos de la tentación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero vas a casarte con alguien que es incrédulo. Vas a casarte con alguien que no cree lo mismo que tú. No es cierto, no puedes decir esa oración. No puedes decir: no, líbrame de la tentación, cuando tú mismo estás yendo hacia allá, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero en este versículo, mira: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero pastor, hace un capítulo, la semana pasada, estaba diciendo que somos embajadores. Y si no estoy con las personas que no son creyentes, ¿cómo voy a poder yo hablarles de Dios y compartir la palabra de Dios? Y me llamaba mucho la atención la ilustración y la manera en la que lo dice un estudioso de la Biblia. Dice: el barco está en el agua, pero el agua no está en el barco. ¿Cierto o no es cierto? El barco está en el agua y sirve su propósito, pero el agua no entra en el barco. ¿Podemos tú y yo? Claro que sí. ¿Puedes tener amigos que son inconversos? Claro que sí. Si no, ¿cómo se van a dar cuenta que tú eres diferente? Que tú eres un embajador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te van a pedir oración o cómo te van a pedir que les hables de Jesús si todos tus amigos son cristianos? Ahora, lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es la influencia que tiene alguien sobre otra persona. Y cuando tú dejas que el mundo te influencie a ti más que tú a las personas que están en el mundo, eso es lo que es peligroso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Te pones a hacer un negocio con alguien que no es creyente y cuando menos piensas, esta persona ya está tratando de hacer una tranza y tú dices: híjole, sé que esto le va a ayudar al negocio, pero yo no quiero ser parte de eso. ¿Cómo? Si me explico, no tienen donde hay luz, no hay tinieblas. Aquí apagamos todas las luces y queda totalmente oscuro, pero en el momento en el que se enciende una luz, la oscuridad desaparece. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nunca había escuchado Belial, nunca había leído ese nombre, y cuando iba y buscaba, habla de pecado, habla de iniquidad, habla de inutilidad y habla de Satanás. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es: ¿qué tienen en común Cristo y Satanás? Nada, es la luz y las tinieblas. Mira, dice la palabra de Dios en el versículo 16 de este mismo capítulo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como que ese problema seguía. El problema de los ídolos, el problema de no darle el lugar a Dios que a Dios le pertenece. No solamente
creo yo, en los templos, sino en el corazón de las personas. Tenían cosas que eran más importantes que Dios en ese momento. Pero ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, ¿no es cierto? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es una promesa tan hermosa para ti y para mí. Eso lo encuentras en Ezequiel 37. Versículo 17 nos habla de otra promesa. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso está en Isaías 52. Sigue más adelante en el versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y eso está en Jeremías 31. Y tú lo puedes leer todo completo, 16, 17 y 18. Y pareciera que termina ahí el capítulo, pero en realidad el primer versículo del capítulo 7 continúa y termina y cierra de esta manera. Así que, amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas. Di conmigo, promesas. Bien fuerte, promesas. Aquí viene lo bueno. ¿Estás listo? Segunda de Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escucha esta invitación una vez más. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tienen en común la luz y las tinieblas?, pregunta Pablo. ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? Pero quiero que vayas conmigo y me encantaría que lo buscaras en tu Biblia, primera de Juan 1:9. A lo mejor te lo sabes de memoria. No importa lo que tú hayas hecho hasta el día de hoy. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Puedes leer eso conmigo? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Y si tal vez tú has cometido errores hasta el día de hoy, por las promesas que tenemos de que Él habitará con nosotros, de que Él nos recibirá, de que Él va a ser nuestro Padre, como dice en el versículo 16, 17 y 18, limpiémonos de toda, di conmigo toda, bien fuerte, toda contaminación, toda contaminación. Y muchas veces he hablado de esto en este aspecto. La mayoría de los que estamos aquí tenemos un espacio de nuestra casa, ¿no es cierto? Un espacio de nuestra casa que necesita ser limpiado. Y lejos de ser limpiado, le seguimos echando más cosas, ¿no? O nada más yo. Esta esquinita aquí voy a poner esta ropa, esto ya no me lo pongo, lo voy a poner aquí, esto ya no lo necesito, lo voy a poner aquí, y lo vas poniendo y lo vas poniendo y lo vas guardando, y llega un punto en el que ya no cabe nada, ¿no es cierto? ¿O nomás me pasó a mí? Ya no cabe nada, ¿y qué haces? Lo tapas, ¿no? Lo tapas para que si alguien viene nadie lo vea, ¿no es cierto? Si pasan por aquí, pues van a ver una cortina,
pero no hay nada atrás de esa cortina, no pueden ver. Y nada de lo que está ahí lo necesitamos, se está echando a perder ahí. Sin embargo, ahí lo mantenemos. Y sabes que así hay lugares en nuestro corazón también. Lugares donde nosotros decidimos, híjole, esto me duele mucho tirarlo y me duele mucho sacarlo y me duele mucho limpiarlo. Lo voy a guardar aquí y lo voy a tapar y nadie se va a dar cuenta. Lo voy a poner por acá donde no sale a la luz, ¿no es cierto? Pero ahí está guardado y dice la palabra de Dios, limpiémonos de todo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso que tienes guardado ahí el día de hoy en tu corazón, pídele a Dios, porque sabes que nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Pero pídele a Dios que es tu ayudador, pídele a Dios que es el consolador. Ayúdame, necesito limpiar mi corazón. Dice Proverbios 1, y me encantaría que fueras conmigo para allá también. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? No es el miedo. Y cuando yo estaba creciendo y que estaba en la escuela dominical con los niños y que estaba yo ahí y que me decían el temor a Jehová y el temor a Dios, yo pensaba que tenía que tenerle miedo a Dios. Y no se trata de miedo. Dios no quiere que tú le sigas o tú le adores por miedo. Dios te invita a reverenciarlo, a amarlo, a confiar en Él, a respetarlo. Ese es el temor de Dios. Que cuando estoy a punto de guardar algo más en mi corazón, que cuando estoy a punto de abrir ese cuartito y meter algo más, podamos reflexionar y decir, Dios, esto a ti no te agrada, esto mejor va para afuera. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Y me encanta porque estamos en un proceso. Di conmigo, estoy en un proceso. Estoy en un proceso. Y mucha gente te va a juzgar por el proceso en el que tú estás. Y ahora tal vez no pasamos cárceles, tal vez no pasamos. Hay gente en este momento que sí está pasando cárceles y tribulaciones por ser seguidores de Jesús. Aquí nosotros, gracias a la libertad que tenemos en este país para poder exaltar el nombre del Señor y poder hacer esto en público, y gloria a Dios por eso. Pero a lo mejor hay momentos en los que tú te has sentido que alguien te hizo a un lado. A lo mejor hay momentos en los que tú sientes que alguien te hizo menos por seguir a Dios. Entrégale eso a Dios, de verdad. Estamos en un proceso y muchos te van a juzgar por estar en ese proceso, pero tú estás siendo perfeccionado. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. La invitación está ahí para ti y para mí el día de hoy. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Solo cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos ejemplos como el del apóstol Pablo.
Tenemos ejemplos tan poderosos de todo lo que Él pasó para llevar tu mensaje a todo aquel que lo necesitaba. Y cómo eso hace eco hasta el día de hoy, que nosotros nos encontramos aquí aún aprendiendo de tu palabra, inspirada por Dios y útil para redarguir, útil para enseñar. Dios Padre, el día de hoy hay cosas en nuestro corazón que nosotros hemos metido, sentimientos, palabras, cosas que nos han lastimado. El día de hoy yo te pido, Señor, que trabajes a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros, Dios Padre, queremos ser colaboradores que por medio de este proceso podremos llegar a decir: estamos recomendados en todo. Pero Dios Padre, eso solo podemos hacerlo a través de tu Espíritu Santo. Si hay alguien el día de hoy aquí que necesita, Dios Padre, confesar sus pecados a ti, que pueda tener esa oportunidad, sabiendo que tú le amas y tú le perdonas, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo a las 10 y a las 12. Gracias a nuestra comunidad en línea por estar conectados. Dios te bendiga.